Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Nos presentamos ante ti, mi Dios, como un instrumento a la disposición para que tú nos uses. Sin tu presencia, nada podemos hacer. Señor, te pedimos que en este momento tú, ¿verdad? Pues tome mis labios para tú dejar dentro de los que aquí están presentes, como también a mí y a los que nos puedan estar escuchando a través del internet, tu palabra. Que tu palabra, mi Dios, pueda tocar los corazones. Y aquel que se sienta en una necesidad, mi Dios, tú supla esa necesidad. Y que podamos nosotros, Señor, servirte en todo tiempo. Danos la dirección, que con mucha humildad y sencillez nos ponemos en esa disposición, Señor, para así expresar de tu palabra. Te damos gracias, te pedimos la dirección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo dentro de lo que estábamos expresando, de lo que muchas veces nuestro pastor nos ha hablado, de que hoy en día no se escucha mucho el tema o la exigencia, porque es una exigencia que dice la palabra, sobre la oración. La oración es el único medio que nosotros tenemos para hablar con Dios. No hay otra manera que donde usted pueda hablar y tener esa relación con Dios, a menos que no sea a través de la oración. Y en esta misma semana escuchábamos desde el día del domingo, dentro del tema que nuestro pastor nos trajo y dentro de los temas que nos trajeron algunos hermanos y hermanas, prácticamente todo, ¿verdad? Pues enlazaba en esa dirección. Y ya yo en mi sentir llevaba también esa dirección, tocar parte de lo que es la oración. Si nosotros analizamos la palabra que se leyó en esta noche, y uno de los hombres del Antiguo Testamento que siempre confió en la oración, que siempre tuvo esa relación con Dios, uno de ellos fue el rey David. Si vamos más atrás, podemos conseguir en la historia otros grandes hombres, pero uno de los que más énfasis hace en la exigencia de la oración, de la comunicación con Dios, es David. Si nosotros leemos el libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta. El rey David pudo experimentar que el tener esa relación con Dios le podía dar la victoria, le podía poder ir sobre los enemigos del pueblo de Israel. Y el rey David nunca daba un paso sin antes ir a consultar a Jehová. Nunca. Si nosotros leemos, el rey David, cada vez que iba a dar un paso, consultaba a Jehová. En la vida actual, nosotros como creyentes tenemos que establecer esa relación con Dios, y todo aquello que vamos a hacer debemos comunicárselo a Él, para que Él sepa la necesidad suya, la suya, la suya, la suya, la mía y de todos. Porque a veces queremos que Dios se fije todo el tiempo en la necesidad de nosotros, que Dios sabe la necesidad. ¿Quién como Él? Seguro que lo sabe. Pero usted y yo, ¿en qué nivel estamos? ¿O en qué posición estamos si realmente queremos que Dios sepa de nuestra necesidad? ¿O acaso es que no queremos que Dios sepa de la necesidad que nosotros tenemos? Usted quizás en su mente dice, no, yo quiero que Dios sepa de mi necesidad. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué estamos haciendo para que Dios sepa mi necesidad? Y cuando nosotros tenemos una necesidad y vamos en oración, tenemos que procurar, hermanos, no que dobleguemos nuestras rodillas
y que hagamos el sacrificio, no. Tenemos que procurar sentir la presencia del Señor. Porque si no sentimos la presencia del Señor, jamás puede haber una conexión. Dentro de lo que ya comencé a hablar, yo le puse como tema lo que demanda sentir la presencia de Dios. En la lectura que leímos en esta noche, haciendo referencia específicamente dentro del tema, quizás leamos algunos textos adicionales. Y dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de la lectura que sé yo del capítulo 5 de los Salmos, el versículo 3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos que escuchar bien lo que dijo David en ese final. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiere decir que hay una acción que usted y yo tenemos que tomar todos los días. Y esto es algo que nosotros se nos ha enseñado tanto sobre la oración. Yo siempre recuerdo unas palabras, y perdone que mencione su nombre, de quien fue nuestro pastor, hermano Ramón, que él siempre decía: mire, si a usted le coge el día, mejor no se beba el café y hágase 5 minutos aunque sea de oración. Yo recuerdo siempre esas palabras, que él decía: si a usted le coge el día que quizá por alguna razón no pudo, mire, mejor no se beba el café, pero encomiéndese bien al Señor. ¿Por qué? Hermano, la mañana dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Y dice que sus misericordias son más que la vida. Si son grandes las misericordias de Jehová, pues si las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, pues nosotros tenemos una responsabilidad de proclamar esas misericordias todas las mañanas. No es que vamos a coger la oración de la mañana como una costumbre. No. Tiene que ser un hábito de la persona, del hombre y la mujer que le sirve al Señor. Tiene que crear ese hábito de la oración, de tener esa comunicación con Él. Y qué lindo es cuando vamos por la mañana y podemos conectarnos ante la presencia de Dios. Y como dice nuestro pastor, muchas veces hay que romper barreras, pero en la hora en punto rompemos la barrera y podemos tener esa comunión con Dios. Hermanos, sentimos la frescura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pudimos hablar con Él, con aquel que nos tiende su misericordia, que nos va a ayudar durante las horas que restan de todo el día. Si usted pregunta, ¿es fácil orar? No, como decía la hermana Lizalí, orar no es fácil. A esta carne no le gusta doblegarse, no le gusta sacar el tiempo de la oración. A la carne no le gusta, porque muchas veces el tentador llega y quizá le pueda susurrar a alguien: ¿pero qué tú vas a hacer ahí? ¿Hablar solo? Bueno, si usted no busca la comunión con Él, va a hablar solo. Pero si usted busca esa relación con Él, usted no va a hablar solo, usted va a hablar con Dios. Y cuando buscamos esa intimidad con Él y empezamos, como decía una persona que ya partió con el Señor, que él decía que muchas veces él discutía con Dios. Y es así. Hay que insistir. A Dios le gusta que usted le insista. A Dios le gusta que usted le demande. Porque en medio de la demanda que usted y yo le hagamos, Él se glorifica en nuestras vidas. Y a través de esa glorificación, usted y yo le damos la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. En este versículo o en esta porción de la palabra, el rey David se dedica a 3 actividades en medio de la comunicación con Dios. Él firmemente determina buscar a Dios con todo su corazón.
Primero, seguro de que Dios oirá su voz, persistirá en la oración y dice que no vivirá sin ella. Seguro de que Dios oirá su voz, dice que David persistirá en la oración sin dejarla. Él va a seguir insistiendo. Una de las actitudes que él tomó y una de las actitudes que usted y yo debemos tomar es, sabiendo y conociendo que Dios escucha la oración, vamos a persistir en la oración y no dejarla. Muchas veces el ser humano, nosotros los seres humanos, muchas veces no salimos triunfantes en ciertas cosas por no persistir. En el primer obstáculo que muchas veces se nos presenta en la vida ya desistimos. Ya pensamos que eso es una oposición que es que no conviene. Y muchas veces nos arreguindamos de ahí y llevamos una petición y Dios no nos contesta y enseguida decimos es que no conviene. Usted y yo no sabemos lo que nos conviene y no lo que nos conviene. El único que sabe lo que conviene y no conviene es Dios. Si porque yo creo que no conviene, pues entonces nunca diré de rodillas a tener esa comunión con Dios. El rey David, sabiendo él que Dios lo escuchaba, dice que él persistía en la oración. No dejaba la oración. Cada mañana iba delante de Dios a demandar de esa su misericordia, de esa dirección de Dios. Porque usted y yo todos los días tenemos que pedirle la dirección al Señor. Aunque el diablo le diga, usted no doblegue tu rodilla. Doblegue la rodilla en el nombre del Señor. Quizás usted tiene una condición que no puede doblegar su rodilla, pero ahí mismo sentado, lo importante es doblegar este corazón ante la presencia del Señor para que Él escuche el clamor, la petición, la oración que usted le manda hacia Él. Porque aún David postrado oraba, aún en cama pedía por la misericordia de Dios. ¡Qué fe tan grande! Esa es la fe que usted y yo tenemos que tener. Esa confianza de que Él nos oye, de que Él le escucha. Como decía la hermana Nizalí, quizás pensamos que por no saber orar, Dios no nos escucha. No. Según usted sienta pedirle, pídale. Si usted no puede orar, comience por ahí mismo. Dígale, Señor, no tengo deseos de orar. No me viene esa actitud de orar. Señor, yo quiero que tú me dejes esa actitud. Mire, y por ahí usted comienza y ya tiene una comunicación con Dios. Pídale a Dios que lo cuide. Pídale a Dios que lo dirija en el día. Pídale a Dios que le ayude a cumplir sus metas, las cuales usted tiene para el futuro. Pídale a Dios por su familia. Pídale a Dios por su futura familia. Pídele a Dios, aunque se oiga jocoso. Si no tiene novia, comience por ahí. Pídale a Dios una novia. Y si es jovencita, pídale un novio. Pídale la dirección a Dios. Isaac pidió y Dios le contestó lo que le había encomendado su padre Jacob, que procurara buscar relacionarse con una de las hijas de Israel. Dice que él esperó. Lo que hemos leído esa historia, ¿es así? Usted quizás está comenzando la vida y dice, no tengo suerte. No, es que no se ha ido de rodillas a pedirle a Dios por una novia. Yo también pasé por esa etapa. Y como decía nuestro pastor los otros días, hoy hay muchas ventajas para los jóvenes. Muchas. Antes el que no sabía escribir tenía un problema grande. Porque ¿cómo le iba a expresar por medio de una carta que le interesaba? Era más difícil. Yo me vi en la obligación de irme a una temprana edad y decirle, Señor, yo necesito que tú me dirijas. Me gusta fulana, pero Señor, no tengo el medio, dame cómo. Ahí está, mira. Llevamos 26. Pero le pedí a Dios a una temprana edad. Le presenté mi familia. Hoy Dios me ha dado una familia.
como a muchos aquí le ha pasado lo mismo. Pero todo lo hemos conseguido a través de la oración. Dice, Señor, yo quiero que ella pase mis expectativas. Y hasta el día de hoy, por las diferencias, vivimos. Pero cuando nosotros comenzamos desde un principio a pedirle la dirección al Señor, todas las cosas a nuestro alrededor obran para bien. Todas. De que a veces el enemigo se interpone en el camino es parte de la lucha del creyente. Por eso es que David persistía y no desmayaba, porque cada vez que David tenía un problema, iba delante de la presencia de Dios a pedirle a Dios la dirección, a que Dios le diera la virtud, la dirección de cómo iba a ir en contra del enemigo. Nosotros hoy tenemos ese recurso de ir en oración y decirle, Señor, ayúdame a combatir mi enemigo, ayúdame a combatir el gigante que me acecha. Pero muchas veces no queremos usar el mayor recurso que nosotros tenemos para resolver nuestros problemas. Una de las cosas que David persistía era en la oración de la mañana, como hablamos. Si los creyentes orientamos nuestra vida alrededor de Dios, la oración matutina será un hábito natural. Cada nuevo día requiere renovada dedicación del creyente hacia Dios, comunión con Él y alimentación de su palabra. Alimentación de su palabra. Y de muchas maneras Dios nos puede hablar. De muchas maneras Dios nos habla cuando usted y yo vamos delante de su presencia. Otra cosa que debemos adoptar nosotros para poder tener esa comunión con Dios es esa alimentación de la palabra. Mire, aquí en esta Sagrada Escritura hay cuantas promesas. Usted tiene ahí un tesoro. Muchas veces yo he escuchado a nuestro pastor exigirnos de que cada creyente debe debe andar con una Biblia. Muchas veces llegamos, quizás usted dice, no tengo quizás el tiempo durante el día, quizás se puede entender. Pero qué mejor momento cuando llegamos aquí, que muchas veces llegamos y si puede llegar temprano. Mire, usted abra la Biblia y empiece a leer un capítulo. Búsquese una historia de la que usted entienda que más le pueda gustar, para que empiece a motivarse en la lectura. Y a medida que vamos escudriñando la Sagrada Escritura, leyéndola, nos vamos alimentando con ella misma. Y ahí usted puede entablar una mejor relación con Dios, una mejor comunicación, porque ahí le va a fluir la palabra para usted hablar con Él. Pero el mayor defecto que tenemos es que no queremos hacer nada. No queremos hacer nada. Nos hemos acostumbrado como a la nueva tecnología, que desde su casa usted pide todo y le llega a la puerta. Así pensamos que es la vida espiritual, que por un email le mandamos a Dios y Él nos contesta, o se lo enviamos un mensaje por WhatsApp, o si necesitamos algo, pues por Amazon lo pedimos. Hermano, la tecnología en la comunicación con Dios no funciona. Lamentablemente, Dios necesita que usted y yo nos comuniquemos directamente con Él, que hablemos cara a cara con Él. ¿Y por qué nosotros no establecer esa relación con Dios? Mire, la hora en punto usted rompa la primera dificultad de la oposición de orar. Mire, después va a seguir lográndolo. Haga un esfuerzo. No se deje vencer por las primeras presiones que el diablo le pone. Rompamos esa dificultad. Y en la mañana, mire, haga un esfuerzo y encomiéndese a Dios. Demande de las misericordias que Dios nos da. Vamos a pedirle por la dirección del día. Porque muchas veces queremos que todo nos salga perfecto en el día, todo. Señor, pero lo queremos todo de la mente. Para usted tener una gran victoria o para poder tener una muy buena conexión con Dios, hermano, no es con la mente. Hay que hacer un sacrificio, doblegar nuestro corazón, porque para poder estar de pie ante el problema hay que estar de rodillas ante Dios.
No hay manera que usted pueda estar de pies ante el problema si no está de rodillas ante Dios. Poniéndose usted de rodillas, usted le está dando el permiso, la oportunidad para que Dios sea el que entonces de pies el obre. Entonces, si queremos nosotros estar de pies, entonces que Dios esté de rodillas, hermano, no va a funcionar. Jamás. Vamos nosotros a doblegar las rodillas y que ante el problema podamos estar de pies y podamos resolver el problema, podamos resolver la dificultad. Y como dije anterior, muchas veces queremos que todo en el día nos marche, mire, y nos molestamos cuando algo no nos sale bien. Sí, enseguida, por nada, se pierde la paciencia o se pierde quizás cualquier cosa porque queremos que todo nos salga bien. Pero aquel que nos puede hacer la vida bien se quedó esperando por la mañana que usted invocara su nombre. Quizás tenemos una situación que estamos peleando con ella en nuestro interior. Pídasela a Dios. Señor, yo quiero que en esta mañana tú me escuches. Ayúdame en este día de hoy a soportar las tentaciones que me llegan. Ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame a controlar mis labios. Ayúdame a controlar quizás aquello o lo otro. Pero también a la hora en punto yo salga y llegue a mi destino, yo tengo que también tener esa conexión con Dios y pensar que eso fue lo que yo le pedí a Dios por la mañana. Tener presente lo que le pedimos. Si le pedimos, Señor, ayúdame en las tentaciones que aparecen, cada vez que se aproxime algo, traiga a la mente lo que usted le pidió a Dios en la mañana. Que eso le va a ayudar muy mucho. Porque ahí usted va a tratar de conectarse. Y Dios va a ver el sentimiento de usted en su corazón. Y de alguna manera u otra Dios va a evitar que usted llegue a que esa tentación lo tiente. Y puede usted controlar quizás aquello que usted siente que no puede controlar. Hermano, cuando logramos experimentar eso, nosotros mismos en nuestro interior sentimos esa satisfacción espiritual. Cuando nosotros podemos luchar con algo que verdaderamente muchas veces nos agobia, con algo que nos domina, y podemos en el momento más difícil poder dominarlo, porque le pedimos la dirección a Dios, hermano, uno mismo siente que verdaderamente la presencia de Dios estuvo con uno. Y qué lindo es sentir la presencia de Dios. Usted y yo todos los días tenemos que procurar sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay momentos que sentimos la lucha, somos humanos. Hay momentos que sentimos el desaliento. Hay veces que viene el desgano de la vida. Hay veces que vienen los pensamientos que nos agobian. Hermano, hermana, joven, doncella, cuando usted se sienta así, búsquese un rinconcito y doblegue sus rodillas. Este que le está hablando en esta noche, si fuera a contar de las cosas que a mí me han pasado, como a muchos aquí le han pasado, tendría mucha experiencia que contar. Les voy a contar una rapidito. Para allá, para el año 2010, por ahí, tuve que enfrentar una situación. Hermano, y esa situación que tuve que enfrentar me agobiaba. Me agobiaba de tal manera que se me hacía difícil orar. Pero no dejaba de hacerlo. Aunque moliendo vidrio, como decimos, pero yo llevaba a cabo. Y como tenía la oportunidad de que a eso del mediodía podía apartarme, hacer una oración, pues eso yo lo hacía porque tenía la oportunidad de hacerlo, tenía el espacio, hermano. Y yo acostumbraba, saliendo, ¿verdad?, de San Juan hacia afuera, antes de montarse a la avenida Plaza de las Américas, los que conocen esa ruta, antes de montarse a mano izquierda ahí habían unos arbolitos y están allí todavía. Y hay una área verde bien amplia.
Hermano, y yo casi siempre a esa hora del mediodía me venía en esa dirección, almorzaba debajo de un arbolito de esos mismos, y después que yo almorzaba, llevaba a cabo la oración que quizás no pude lograr por la mañana, conectarme, la hacía ahí. Pasó tiempo, tuve que hacer como expresó David aquí en el versículo 3, donde dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo sabía que era una batalla que yo tenía que pelear. Yo sabía que de la noche a la mañana no la iba a poder resolver. Pero yo seguí insistiendo. Pero me sucedió, no sé a cuánto creo y puedo estar seguro que a muchos le ha sucedido, que hay momentos en la vida que uno siente la presencia directa del Señor a través de un problema que tenemos, que nos podemos conectar con Dios. Hermano, llegó un momento dentro de ese año que yo llegué a aquel lugar y estoy aquí en el altar de Dios. Hermano, fue un momento inolvidable para mi vida, donde yo pude tener una conexión con Dios, que realmente a mí se me fue el panorama del sitio de donde yo estaba. Una experiencia tan bonita, hermano, que aquel momento yo le dije a Dios: este es el día que tú vas a obrar, porque yo lo sentía desde que me puse en la comunión de comenzar la oración. Hermano, y debajo de aquel arbolito yo sentí la presencia del Señor. Y al día de hoy, aquello que verdaderamente me abatía, hoy le doy gracias a Dios, que de ahí para acá jamás en mi vida eso me ha abatido más. Hermano, yo sentí aquella presencia de Dios dentro de mí, de mi corazón, dentro de mi ser. Y si fuera a contarle otras historias más, hermano, eso es lo que me hace aún hoy más confiar en el poder de la oración. Hermano, la oración tiene un poder que usted ni se imagina. Usted no se imagina el poder que tiene la oración. Pero también en la oración hay que pedir la presencia de Dios. Y cuando usted y yo logramos en un momento dado experimentar esa experiencia, hermano, es algo que se queda ahí dentro de nuestro ser. Una de las actitudes que tomó el rey David fue esperar las respuestas a sus oraciones. Y durante todo el día buscaba indicios de que Dios estaba obrando en su vida. Todos los días usted y yo tenemos que buscar y proyectar y permitir de que Dios obre en nuestras vidas. Que Dios obre en aquello por lo cual estamos luchando, por aquello que nos oprime, de aquello que nos abofetea, porque estamos en esta vida, hermano, y vamos a ser luchados, vamos a ser bofeteados en el sistema del diario vivir, del sentir humano. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, reconocer que así es esta vida. El mismo salmista en cierto momento, si leemos el libro de Eclesiastés, dice que un momento dado se paró a analizar la vida transitoria del ser humano, y llegó a la conclusión que dijo que todo era vanidad. Lo mismo que le pasaba al impío, le pasaba al justo. Lo mismo, decía él. ¿Y por qué hoy usted se lo podemos ver? En la sociedad que vivimos hoy en día, ¿cuántas personas se quitan la vida? ¿Cuántas personas hoy están cumpliendo una condena en una cárcel? Y si usted busca el trasfondo de qué lo llevó ahí, fueron los problemas, las situaciones que no pudieron controlar en la vida. Pero el salmista, a final de cuentas, vio una diferencia entre el justo y el impío. Y esa diferencia la tenemos usted y yo. Gozamos de esa diferencia.
que hay algo especial para el justo a final de cuentas. Que el justo tiene el privilegio de la misericordia de Dios. Hermano, y las misericordias de Dios para el justo están ahí presentes. Todos los días. Pero hay que buscar esa comunión con Dios. Hay que tener esa conversación entre Dios y usted. El poder de la oración no puede ser subestimado. Dios dice en el Nuevo Testamento: la oración eficaz del justo puede hacer mucho, refiriéndose cuando hay una relación cercana con Él. Palabras textuales de Él: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Mira hasta dónde llega el poder de la oración. Y mire la oración de Elías y cómo el mismo Cristo hace referencia, diciendo: un hombre sujeto a pasiones oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Esos 3 años y medio tipifican los 3 años y medio que Dios vino a establecer el evangelio aquí en la tierra. Después de esos 3 años y medio, Elías volvió y oró, y llovió. La tierra dio fruto en abundancia, hubo bendición. Después de Jesús predicar esos 3 años y medio, se dio en sacrificio por usted y por mí, para que hoy usted y yo disfrutemos de la bendición que verdaderamente Él nos dejó a usted y a mí, de que hoy pudiésemos entrar en el plan de redención. Y hoy nosotros estamos disfrutando de esa bendición. Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír y nos va a contestar. Hermano, hay cosas que realmente a veces no nos convienen en la vida, pero Él las sabe cuál es. A nosotros nos cuesta esperar en Él como hacía David. Las recomendaciones que hizo David: esperaré. Porque muchas veces nosotros los seres humanos tenemos un defecto, y es que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Vamos a la fila del banco y si está muy llena, ay no, me voy para el otro que está al lado allá. Y cuando va allá la fila todavía es más larga. Y dice: no, me voy para el otro centro comercial de allá, que allí yo sé que la fila va a estar, mire, más corta. Allá nos montamos en el carro, perdemos 20 minutos y llegamos allá y la fila todavía se extiende más larga todavía. Porque queremos llegar y que el banco esté vacío, que nos estén esperando para cambiar. Vamos a la oficina médica y enseguida nos molestamos porque hay muchos. Y es la realidad. Si vamos al supermercado a hacer compra y la fila es larga, ahí deja el carrito, ahí vamos, nos veremos otro día. Después que perdió 2 horas y pico, ve, el problema de nosotros los seres humanos que no queremos esperar. Es algo que lo estamos viviendo día a día. Entramos a la tienda de ropa y después que nos medimos la ropa, que pasamos miles de trabajos, que la pobre persona que nos atendió pasó un rato, al final de cuentas sacamos el celular y Dios mío, la hora que es. Después de estar un rato en la fila, dejamos la ropa enganchada y vamos, nos veremos otro día. Y así nos pasa en la oración. Muchas veces vamos a orar y queremos que Dios nos conteste ahí. Queremos que Dios nos conteste mañana. Señor, mira, yo quiero que tú me contestes esto ya. David nos da la enseñanza y dice: clamaré a ti de mañana y esperaré. Tenemos que esperar la respuesta de Dios.
¿Cuántos años esperó Abraham para tener un hijo? ¿Cuántos años tuvo que esperar Isaac para tener su esposa? ¿Cuántos años tuvo que esperar Jacob por Raquel? En la historia tenemos unos vivos ejemplos de la espera. Pero tenemos ese problema que no queremos esperar. Queremos que Dios nos conteste al momento. José tuvo que esperar mucho tiempo para ver sus sueños cumplidos. Los que hemos leído la historia de José, ¿cuánto tuvo que esperar José y reconocer José que aquello que después estaba viviendo fueron los sueños que Dios le mostró? Marta y María tuvieron que esperar 4 días después que Lázaro murió. Marta y María le mandan a decir a Jesús que avance, que Lázaro, su hermano, estaba gravemente enfermo, que fuera para que lo levantara. Y Jesús, con su paciencia, le dice a los discípulos: ahora vamos a ir allá. Me imagino a los discípulos en su interior: bueno, pero Jesús no sabe que Lázaro está grave. Y aquellos que Marta y María mandaron, a lo mejor desesperados porque sabían de la condición de Lázaro, en cierto momento los discípulos le dicen: mira ahí, no, vamos allá, vamos pasado mañana. La karma de Jesús. Hermano, Jesús no llega antes ni llega después. Él llega en el momento indicado. Quizá usted lleva 2 o 3 años pidiéndole a Dios por su petición, pero léase la historia para que no se desaliente y siga constante en esa petición. No desmaye en ella. No desmaye, siga constante. ¿Cuántas veces tuvo que interceder Elías para ver la profecía que salió por sus labios cumplida? Tuvo que esperar. Mandó al siervo 7 veces. Ve y mira si hay algo. Me imagino que Elías se sintió un poco desalentado. Pero ¿y dónde está el agua que Dios dijo que iba a mandar? El cielo está más limpio que la nada. Ni una nube se ve. Pero vaya en oración, sigue insistiendo. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima, que usted va a ver su petición contestada. Va a llegar el momento que Dios le va a contestar la petición. Pero hay que esperar. En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo vivo. Un ejemplo le podríamos llamar emblemático de una persona que no esperó en Dios y se desesperó, que fue el rey Saúl. El rey Saúl, cuando los filisteos le fueron a hacer guerra en cierto momento, dice que él mandó a consultar a Samuel. Samuel le dice: espera 7 días que yo llegue y entonces te voy a decir lo que tienes que hacer, le dijo a Saúl. Pasó el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El 7º día, Samuel le dijo: después de 7 días diré y te diré lo que tienes que hacer para que puedas vencer los filisteos. Y dice que Saúl, como siempre lo hacía, se desesperó, no esperaba en Dios. Y ese fue el problema, el fracaso que lo llevó a donde lo llevó, porque no sabía esperar. Y dice, cumpliéndose los 7 días, como Samuel no llegó, dice que mandó ofrecer el holocausto y quiso convocar la presencia de Dios. Y dice que después de haber ya ofrecido, ahí que viene Samuel de camino. Hermano, me imagino esa tristeza para Saúl, que después de haber esperado 7 días impacientemente, pero Samuel le había dicho: después de los 7 días diré y te diré lo que tienes que hacer. Hermano, y aquel hombre no solamente cometió ese error, cometió 2 errores más. El último de ellos fue que a lo último
como ya no sentía la presencia de Dios, mandó a convocar la presencia de Dios a través de una hechicera. Y dice que aún más se desagradó Dios. Y dice que por Saúl no haber esperado el momento perfecto de Dios, perdió el privilegio de ser rey, perdió el privilegio de sentir la presencia de Dios para toda la vida. Al final de cuentas, verdaderamente a través del profeta Samuel, Dios le dice a Saúl: por cuanto has desobedecido y no esperaste el tiempo indicado, en este momento Dios te desecha de su presencia. Esperemos a que la presencia de Dios obre en nuestras vidas. Puede ser que para muchos la lógica de Dios no siempre es la nuestra. Puede ser que para algunas personas esperarle es una mala estrategia y pérdida de tiempo. Pero para Dios, la locura está en no esperar en sus promesas, a su tiempo y a su voluntad. Vale la pena esperar el momento de Dios. No nos podemos dejar dominar por las cosas externas que muchas veces nos rodean, las cuales nos pueden restar a nuestra fe en Dios. Muchas veces las cosas que nos rodean, muchas veces nos abacoran. Moisés en cierto momento se sintió acorralado cuando el ejército de Faraón venía atrás de él. Y llegando al Mar Rojo dijo: Dios mío, ¿qué hago? Estamos en la orilla del mar, el ejército a las espaldas. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes en tu mano. ¿Por qué? Porque ya Dios había ungido la vara de Moisés. Así también Dios te ha dado y me ha dado a mí un recurso. Muchas veces decimos: Señor, ¿qué hago ante este problema? Dios te dice: vete de rodillas, clama a mí, que yo te responderé. Qué difícil, como antes dije, a la carne esperar. Mire, la carne en la espera se irrita, se encoge, se deprime, la carne se muere. Mire, yo he llegado y he podido, y a veces pues comparo, que el desespero de nosotros los seres humanos es como coger y encejar un gato con rabia en una cajita de 12 por 12. Imagínese un gato con rabia en una cajita de 12 por 12. ¿Qué va a pasar? A los par de minutos usted no va a sentir que el gato se va a mover. Él mismo se va a estafar. Y muchas veces nosotros en nuestro desespero nos pasa igual. Pero ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos a ese nivel, que nosotros podamos someter la carne y que la carne se sienta irritada y que la carne se sienta deprimida y que la carne se sienta morir. Porque ahí, cuando la carne se siente morir, ahí es que la presencia de Dios entra en nuestras vidas y podemos sentir la presencia de Dios, porque ya la carne no nos domina, sino que nos domina la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos tener esa conexión con Dios genuina en Él. Ayunar no es fácil. Ahora, ayunar en la casa es fácil. Ayunar en el templo no es cosa fácil. Encerrar la carne aquí en una silla, en 4 paredes, que no puedo salir. Ahora, en el parking abajo es fácil ayunar. En el tercer estacionamiento, montado en un carro con el aire prendido, conectado al internet, es fácil ayunar. Hermano, usted está ayunando, pero no está sacrificándose. No está retirado con Dios, y por eso es que no podemos vencer, porque la carne nos está dominando.
Dios quiere que usted y yo verdaderamente sometamos la carne, que nos miremos de un lado aquí en la silla, nos cambiamos del otro, nos ponemos de pie, nos sentamos, volvemos de nuevo. Ay, Dios mío, estoy incómodo, no resisto. Pero ahí cuando la carne empieza a morir, que verdaderamente se siente atropellada, es que la presencia de Dios está obrando en nuestras vidas, porque ya no estamos pensando en lo material, no estamos pensando en el carro, no estamos pensando en la casa, en el problema. Estamos pensando en el sacrificio que estamos haciendo ante la presencia del Señor. No es fácil. No es fácil. Pero en esa espera, donde la carne se siente, mire, aburrida, que empieza, ahí es donde Dios quiere llevarnos. A ese sometimiento. Como decía nuestro pastor en las horas de anoche, hoy hemos cambiado ciertas cosas que ayer no estaban. Y por eso muchas veces, a veces uno escucha conversaciones que ayer se veían grandes cosas, que ayer sucedía esto, que ayer sucedía aquello otro. Pero ¿qué método estamos usando de ayer a hoy? Pero a veces Dios tiene que rompernos algo en nuestra vida para que nosotros podamos tener esa relación con Él. Hermano, tenemos una historia que qué bueno que la leamos. Y es la historia de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob tuvo que esperar. Pero ¿qué hizo cambiar a Jacob? Lo que hizo cambiar a Jacob fue que quedó solo. Jacob se sintió deprimido. Jacob se sintió que divagaba. ¿Por qué? Iba huyendo de su hermano Esaú. Pero Jacob no había podido entender el plan de Dios. Aún desde el principio, junto a su madre, hicieron un plan que no era el que Dios quería. Ese no era el plan donde Dios iba a llevar a Jacob. Pero como todo empezó mal, dice que Jacob tuvo que huir de la presencia de Saúl, porque Saúl lo buscaba para matarlo. ¿Y qué no hizo Jacob en el transcurso de la vida? Le mandaba regalos, le mandaba ¿qué no hacía Jacob por tratar de establecer una relación? Pero no podía, no pudo, porque lo estaba haciendo de sí mismo. Pero llegó el momento en que Jacob se sintió solo, y dice que en un momento dado le dijo, hizo una promesa a Dios: si me bendijera en el camino que voy y estuvieses conmigo y me dieres un pan que comer, un vestido que vestir. Dice que allí Jacob se detuvo y empezó a tener esa comunión con Dios, hasta que en un momento dado el ángel le apareció junto allí a Jacob. Y dice que en aquel momento, como en esa espera, dice, el ángel le dijo a Jacob, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. Ya allí empezó Dios a obrar. Y el ángel le dijo, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Ahí empezó la lucha, ahí empezó Jacob a sentir la bendición. Y dice que en un momento dado, dice que Jacob le dice al ángel que lo bendiga. Y empieza el litigio entre él y aquel ángel, y empiezan a forcear, porque Jacob decía, de aquí no te vas, porque hermano, cuando usted y yo experimentamos la presencia del Señor, no queremos que se aparte de nosotros, queremos que esté ahí presente. Esa misma experiencia tuvo Jacob, que la presencia de Dios llegó a él y le dijo al ángel, de aquí yo no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y retó al ángel y le dijo, y no te voy a dejar ir hasta que no te me bendiga. Y dice que ya rayaba el alba, llegaba el amanecer, pero el ángel tenía que irse a prisa. Pero Dios necesitaba hacer algo con Jacob, para que Jacob entendiera, para que Jacob entrara dentro del plan de que Dios tenía para él. Y dice que el ángel le dio un golpe y le rompió un hueso a Jacob. Hermano, a veces Dios tiene que rompernos para Él darnos la forma
que Él quiere, porque Él ahora en punto, si nosotros meditamos y analizamos, cuando nos dan un golpe en una pierna, perdemos estabilidad, no nos podemos mantener de sí mismos. Quiere decir que Dios obra en nuestra vida de una manera muchas veces que nosotros tengamos que depender de Él. Porque andando en la carne, andando en nuestros propios deleites, no vamos a conseguir la presencia del Señor. Y aquello que Jacob no había podido conseguir de sí mismo, después que el ángel le dio el golpe, después que Jacob no se podía mantener, que tenía que andar con ayuda, andar cojo, dice que tuvo que cruzar cerca de donde vivía su hermano, y dice que mandó embajada, pero cuando él vio a su hermano cogiendo, se le movió el sentimiento, y aquella rapiña que tenía con él se le fue a Esaú. ¿Por qué? Porque de esa manera obra Dios. Cuando Dios tiene el plan en sus manos, Dios tiene que rompernos para Él darnos la forma que Él quiere hacer. Pero así obra Dios en nuestras vidas. Dios tiene que rompernos para poder sacar de nosotros lo que Él quiere. Vamos a dejarnos romper. Vamos a dejar que Dios nos toque un lado. Vamos a permitir que Dios verdaderamente obre en nuestras vidas. Pero una cosa sí, Jacob reconoció que verdaderamente la presencia de Dios estaba en él. Que no sea que Dios nos dé el golpe y así cojeando todavía no aceptemos que Dios obre en nuestras vidas y empezamos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. ¿A cuánto Dios nos ha rompido? Conmigo Dios ha tenido que romper ciertas cosas en la trayectoria de mi vida. ¿A cuánto Dios ha tenido que romper? A veces Dios nos tiene que romper ciertas cosas que quizás vemos que son beneficiosas para Él darnos la forma que Él quiere. A veces Dios tiene que rompernos el ego, Dios tiene que rompernos el orgullo, Dios tiene que rompernos la vanidad para que nosotros dependamos de Él. Pero así obra Dios en nuestras vidas. Así obra Él. Y si así obra Él en nuestra vida, vamos a permitir que obre en nosotros. Ahora, tenemos nosotros que seguir buscando la presencia de Dios desde por la mañana. Hermano Josué se topó con un problema. Un pequeño pueblo que ellos pensaban que con 2 o 3 lo podía destruir. El pueblo de Ai. Le dijeron, no envía mucho, a eso con 3,000 o 2,000 personas, que ellos lo cogemos y lo barremos, le dijeron las embajadas que él envió. Mire, tuvieron que salir corriendo, y si no corren, los eliminan a todos. Dice que Josué se sintió hastiado, se sintió deprimido, y dice que fue desde la mañana junto a los ancianos de Israel, y se postró delante del arca hasta las horas de la tarde, hasta que Dios no le dijo lo que estaba pasando. Y esperó paciente desde las horas de la mañana, arrodillado, pidiéndole a Dios. Y Dios le reveló lo que había pasado, que había un anatema en el cual él se había desagradado, que tenía que sacarlo de dentro del pueblo, si no la ira de Dios iba a seguir destruyéndolos. A veces hay ciertos anatemas en nuestras vidas que no nos permiten, pero tenemos que seguir rogándole a Dios, que Dios nos revele, que Dios nos inspire, que es lo que nos está estorbando para recibir la bendición, la presencia de Él. Jesucristo mismo hablando allá en el libro de Mateo, el capítulo 24, siguiendo rapidito, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar. Allá Santiago en 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Allá Juan en el Apocalipsis, el capítulo 2 dice, vas a padecer, vas a ser encarcelado, vas a ser probado.
tendrás tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, en esta vida vamos a ser oprimidos, en esta vida vamos a ser encarcelados, en esta vida vamos a ser perseguidos, pero ahí el mismo profeta, el apóstol Juan dice, el que perseverare hasta el fin, ese heredará la corona de la vida eterna. Pero muchas veces nos pasa que hemos perdido la bendición del Señor. Hay algo que no está obrando bien en nuestras vidas. Y hay que clamar a Él. Hay que clamar a Él por ese vacío que sentimos. Porque muchas veces sentimos un vacío en nuestras vidas que no nos deja prosperar. Como dice una alabanza que es bastante viejita, que dice: vengo clamando ante ti, porque siento, mi Señor, un gran vacío en mi vida. Y es que si donde se oyó y por cosas sin valor he descuidado mi vida. Hay que volver otra vez a que